Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Estoy seguro que están muy bien. Perdón. Bueno, de mi lado, todo bien. La cirugía de cataratas, glaucoma de mi ojo izquierdo fue todo un éxito. Todo salió perfectamente bien. En este momento estoy en un proceso de recuperación por órdenes del cirujano. Y me están haciendo un tratamiento de gotas, etcétera, durante todo ese tiempo, hasta que se normalice completamente la vista y puedan examinarme y recetarme los nuevos lentes. Estos de aquí son los que estaba usando antes, no me sirven, realmente no me sirven mucho. Apenas si puedo leer un poco las cosas que yo he escrito acá, las notas que he puesto para comentarles a ustedes. En todo caso, todo bien, felizmente. Gracias a la vida, al universo y a ustedes que se han preocupado tanto y que me han dado tantos mensajitos bellos, hermosos, deseándome una pronta recuperación y esto. Y saludos para mi esposa, para Anilita, quien les agradece infinitamente y les envía un abrazo, un beso a todos ustedes. Pues bien, ¿qué es lo que yo he hecho todos estos días en que no he hecho un video para ustedes, para mis suscriptores, para esta gente linda que me sigue en mi canal? Simplemente hacerme acompañar. ¿De quién? De Dimash. ¿De quién más puede ser? Miren, he estado repasando mucho las cosas de antes de Dimash. No lo último que ha hecho, no. Las cosas de antes, cuando estuvo en China, en el cantante, las cosas que ha hecho con Igor Krutoy y todo eso. Canciones hermosas, bellísimas, insuperables. Por ejemplo, SOS, que sigue siendo mi favorita por siempre. El amor es como un sueño. Love is like a dream, que es preciosa. Por Dios, qué canción más bella, más hermosa en todo sentido. Por ejemplo, El amor de cisnes cansados. Esa es una de las canciones más hermosas que ha hecho, grabado o ha presentado Dimash. Otoño tardío, que es el título que tiene pues acá en Occidente, Otoño tardío. Y la versión en japonés, que es Ikanaide. ¿Quién puede decir que eso no es hermoso, no es bello? Nadie lo puede decir. Es las cosas más bellas que existen musicalmente hablando. Y realizadas por Dimash son lo máximo, lo máximo. Bueno, revisé todas las actuaciones que tuvo Dimash en China en el concurso del 2017, El Cantante. Lo volví a ver una por una, las tengo todas y es increíble. La participación de Dimash en Soy el Cantante en China fue la que le abrió las puertas del mundo. No solo en China. Él en China automáticamente consiguió miles, millones de seguidores, automáticamente. Y de allí fue cuando Igor Krutoy lo conoció, se enteró de él, vio sus videos y pues como productor, como compositor, se volvió loco. Y dijo, no, yo tengo que trabajar con este chico. Lo contactó y ya ustedes saben el resto. Estuve incluso mirando unos cuantos videos realizados en el Kremlin, en Moscú, con Igor Krutoy al piano. Y pues son insuperables. Es decir, las cosas que presentó Dimash en el Kremlin, en el auditorio del Kremlin, son insuperables, son bellísimas, bellísimas. Pues bien, a otra cosa, ya pasaron los días de mi receso, de mi recuperación, siempre con Dimash. Por ahí en este canal mío, en la parte de
de comunidad. Van a ver ustedes que yo he estado repitiendo muchas imágenes de Dimash, y por ahí he dicho inclusive que ha sido mi médico, mi cirujano, porque un poco es así, un poco he sentido que con sus videos, que con sus canciones, que con su actitud en general, me ha ayudado mucho a superar esta etapa un poco complicada. No voy a decir que es una cosa del otro mundo, pero sí es bastante complicada, y hay que pensar un poco que los ojos son uno de los órganos más susceptibles del ser humano. Un problema con los ojos puede ser muy, muy grave. Hubo personas que me dijeron que, cirugía de catarata, eso es lo de menos, una cosa chiquitica, en un par de días estás perfecto. En un par de días. Yo me operé el 12 de noviembre. En este rato estamos a 5 de diciembre. Parece que han pasado un poquito más de 2 días y todavía yo no tengo ni mis nuevos lentes, ni estoy dado de alta por mi cirujano, el doctor Mata. Pero bueno, en todo caso, todo salió bien y estoy feliz por eso. Feliz y agradecido con mi cirujano. Estuve viendo unos videos de este portal tan importante, tan interesante, que le sigue los pasos a Dimash permanentemente. Svezdi Secreti. Entonces, uno reciente, uno que lo vi hoy precisamente, comenta que sí va el concierto de Malasia, sí va. Lo que pasa es que tanto los organizadores como los realizadores de allá de Malasia han tenido que sortear una serie de inconvenientes y ponerse de acuerdo con Dimash, su papá, la producción en general de los shows que hace Dimash, para buscar un espacio que no perjudique a ninguno, ni a los organizadores, ni a Dimash, por supuesto, ni a la arena en la que van a presentar el concierto. Finalmente encontraron que el 24 de junio del próximo año es cuando se hará ese concierto. Aún no se sabe si van a subir los precios de las entradas que estaban fijados originalmente, pero las personas que le han comprado sus boletos, pagado sus boletos, no tienen que volverlos a pagar. Quizás lo que tendrían que hacer es pagar una diferencia si es que le suben el precio. Si no hay una subida de precio, va a ser exactamente como estaba. ¿Ok? Ese concierto va ahora en diciembre, el día 14 de diciembre. Dimash va a estar como parte de la organización de un evento benéfico en el que van a actuar grandes estrellas internacionales, los mejores intérpretes kazajos, para recolectar fondos para una causa benéfica para niños discapacitados. Eso, como siempre, son las actitudes de Dimash, ustedes lo saben. Él siempre está ayudando, siempre está haciendo cosas a favor de los demás. Y si son niños, más todavía. Ustedes saben el amor que tiene Dimash por los niños, que es incondicional. Y cualquier cosa que le pidan, ahí está él. Pues bien, hay un pequeño problema. Pequeño, Él tenía programada una gira internacional bastante grande en Europa, en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania. Todo esto se ha suspendido por obvias razones, el conflicto que hay en Ucrania con Rusia. No quiero decir media palabra de quién tiene razón y quién no la tiene, pero existe el conflicto, y en estos 3 países que Dimash tenía actividades en estos meses, suspendidas completamente porque es imposible. Y en cuanto a China, donde él tenía muchas cosas que hacer, conciertos,
recitales, etcétera, suspendidos porque China en este momento ha cerrado fronteras, etcétera, por el COVID. Hay un repunte de COVID en China y entonces están impidiéndose los actos masivos, los conciertos, etcétera, para evitar que se propague con mucha facilidad el COVID-19. Por eso Dimash tampoco irá a China. Se está pensando que puede hacer otras cosas en otro lado. Alguien sugirió por allí que América, yo que he sido el más entusiasta empujando que América Latina, que venga América, lo dudo. Al menos en este año ya no. Olvídense. Si él viene a América el próximo año, será o en la primavera o en el verano del hemisferio norte. Verano, hemisferio norte, invierno, hemisferio sur. Más creo que sea en primavera. Porque si en el norte tenemos primavera, en el sur tendrán otoño. Y son climas manejables en los que se puede hacer conciertos. Pues bien, de momento eso es todo. No quiero extenderme más. No debo usar más estos lentes, un poco de tiempo más. Solo agradecerles a ustedes su fidelidad. He notado que se han suscrito algunas personas y otras se han desuscrito. Yo me estaba riendo con mi esposa porque le digo, mira mija, hemos llegado a tal número. Ay, qué bueno. Al día siguiente, mija, hemos bajado a tal número. Pero ¿cómo me dice? Le digo, sí, hay muchas personas que se han retirado, se han eliminado la suscripción y se han ido. Espero que las personas que son fieles a este canal se mantengan. Lo he dicho muchas veces y lo repito, ustedes son una especie de motor que hace que marche mi vida. Realmente que sí. Son ustedes increíbles. Todos los comentarios que me ponen son hermosos, son que impactan mucho en mi corazón, en mis sentimientos. Y por esa razón yo he seguido haciendo, manteniendo este canal, este formato, digamos, ¿no? Pero bueno, es todo por el momento. Gracias infinitas por atenderme. Los amo mucho y pronto un próximo video. Adiós.